acá afuera, llueve de ratos un poco. En un viaje, la verdad, muy largo, en un vuelo que me hizo recordar muchas cosas. Vos sabés que cuando uno vuela es un vuelo largo, el de Bangkok a Frankfurt y de ahí a Lisboa, cambié de avión. El vuelo largo es un vuelo de 12 horas. Y bueno, los argentinos están bastante acostumbrados cuando llegan a Europa, a Estados Unidos, porque los vuelos son largos. Para los demás es hasta peor, ¿no? Y lo interesante es, uno duerme en el vuelo, yo dormí en el vuelo, dormí todo el vuelo, y ellos para asegurarse que te duermas, bajan la cantidad de oxígeno que hay en la cabina. No. Claro, claro, en todos los vuelos. En general, la cabina de los aviones tiene un tercio menos de oxígeno, hasta la mitad menos de oxígeno de lo que tiene el aire No me normal. digas ¿No es eso, un me pone riesgo? nerviosa. ¿Cómo? ¿No es un riesgo para la gente que tiene problemas respiratorios? Bueno, yo he tenido problemas, a mí, que soy una persona que no sana, tuve en alguno de los vuelos, yo volé en Copa, la compañía de Panamá, y ellos exageran un poco bajando el oxígeno y me faltaba el aire, era como estar... Lo que pasa es que como estás sentado y no te moves, no te das mucho No cuenta, te- ¿sí? Con razón un par de veces me he sofocado, me he sentido volteado. Yo le echaba la culpa al ribotril que me tomaba para soportar las 12 horas puede de ser, avión. no. Primero que correlación no es causación, no necesariamente una cosa es la otra, pero no te mueves, uno en un avión no se mueve. De Claro. hecho, el no moverse causa, conoce, se llama el síndrome de la clase turista, que realmente no está dirigido solo a la clase turista, y es el problema de los coágulos que se forman en las piernas por no moverse. Claro. Una de las cosas que se recomiendan, y yo hago siempre lo mismo, es tomar una aspirina, antes de tomar un vuelo largo, no un vuelo de 1 hora o 2 horas, pero sí los vuelos largos estos. Yo siempre tomo una aspirina y media, de hecho, para licuar un poquito la sangre porque no te moves. Entonces el Eh, subte es parecido, porque no hay oxígeno. O sea, en ese sentido No, no es distinto. estamos parecidos. en Yo el siento subte que no me es que no hay desmayo. oxígeno, en el subte es que hay otro Hay tipo otros oxígenos. de gases, ¿cómo se llaman? Los gases extraños, ¿no? Tipo el argón, el criptón. Sí, muy El extraño, subte, el subte no sé, no, pero acá en el avión se hace, y te digo más, tienen muchos trucos que hacen las compañías aéreas, pero no lo hacen solamente porque quieren que la gente esté calma y no hinche, que también es una parte de la historia, sino que lo hacen también porque gasta menos, muchísima menos nafta Ah, el avión, la energía, porque para meter aire de afuera tiene que hacer dos cosas, tiene que meter el aire y tiene que calentarlo, el aire afuera está a 30 grados bajo cero. wow. Entonces no lo pueden meter, reciclan la mayoría del aire que hay adentro y lo van metiendo a poquito, lo tienen que calentar ese aire. Y eso les gasta mucho combustible y bueno, de paso ahorran plata. Claro, vas en Eh, un tomógrafo gigante, un tomógrafo volador, es más o menos. No, bueno, hablando de tomógrafo, se sabe, por ejemplo, que volar de día, desde el punto de vista de radiación, es mucho peor que volar de noche porque vos estás a una altura muy alta y ahí la radiación solar es mucho más fuerte. Sí, Eh, la- entonces sí, la- estás la- en un tomógrafo volador. que tienen los resultados cuando bajan. Estás en un tomógrafo volador, si tenés agarofobia especialmente, ¿no? Mm. Y además, por ejemplo, otro ejemplo muy bueno es el LAL, compañía aérea israelí, que es muy buena y muy segura, pero que tiene una cualidad, el problema es que viajan israelíes y los israelíes son gente muy inquieta, todo el tiempo se mueve. Todo el tiempo hay cola para ir al baño. Es gente que se mueve, ¿sí? Está bien, es una cualidad de lo que normalmente es y lo que hacen es muy común para que cuando van a servir la comida empiezan a mover el avión, dicen que hay turbulencia, por favor abroches el cinturón. ¿eh? Salgan todo del baño. Y sirven. Vos fijate, si vos te fijás es siempre, las turbulencias son siempre antes de comer. Hay un dicho que dice que servir café trae turbulencia, ¿no viste? Cada vez que vos te pedís café caliente, sabe turbulencia. Mi papá, cuando todavía volaba en los aviones más en los años 60, se servía sopa y una vez cometió el grave error de tomar sopa de turbulencias y se quemó todas las piernas. Claro. Pues se van a dar Y cuenta el café que sirve el que no es muy diseñó ese caliente menú en el era un avión. genio, ¿no? Por El que eso. diseñó la ¿Cómo? idea de dar, el que se le ocurrió la idea de dar sopa era un genio, ¿no? Bueno, te voy a decir algo que seguro nunca escuchaste. En Austral, en los vuelos en los años 60 también, fin de los 60, principio de los 70, Ujú, si viajabas en primera clase, había primera clase para los vuelos de cabotaje en Argentina, ujú. te servían una parrillita.
con un poco de carne y un poquito de chorizo y un poquito de morcilla. Una parrilla que tenía carbón. No. Con la parrillita esa que te llevan en el restaurante, ay, me muero. Sí, chiquitita, muy chiquitita, sí. Una mini parrilla. Qué lindo. Lo vi yo, no me lo contaron, ¿sí? Y hablando de cosas raras en los aviones, cuando los judíos del Yemen, yo creo que lo comenté en un momento determinado, los judíos que vivían en el Yemen se los quería convencer para que vengan para que los estaban persiguiendo en el año 49, 50, y querían llevarlos a Israel, y no había forma de convencerlos que vengan, porque ellos vivían en un mundo muy primitivo, y les dijeron que había venido el Mesías. Y según pero escuchá, porque según las reglas del mesianismo, de cómo va a venir el Mesías, según la historia, los judíos van a ser llevados en las alas de águilas a la tierra de Israel. Los hicieron caminar como 300 millones de kilómetros hasta que llegaron a Adén, que es hoy parte de Yemen también, pero en esa época estaba en manos de los ingleses. Ahí los esperaban aviones de El Al, y les dijeron que acá están las águilas, ¿no? Claro. Pero no fueron en las alas. ¿Cómo? No fueron. Se subieron al avión, pero lo que no se esperaba era lo que hicieron: prendieron fuego en el avión para hacer café. No. Sí, no entendí. No. Si vos ya querés que viajás en águilas, ya está. Pero aparte respeta al águila, se le van a prender fuego a las plumas. Se le van a prender fuego a las plumas del águila. Sí, para adentro, sí, un águila metálica. Sí. Hay muchas historias, y la historia del fuego es real, contada por uno de los pilotos que en esa época hizo, que se llevaron 30.000 judíos del Yemen, le salvaron la vida, y llegaron a Israel en las alas del águila, como se prometió. Y bueno, podemos hablar mucho de estas cosas de los aviones. Esto es una perlita. Pero yo apolillé bárbaro, pero la verdad es que llegué muy cansado. Y digo, yo dormí, no sé, de las 12 horas habré dormido 10. Yo nunca duermo 10 horas. Y llegué cansado igual. La pregunta es, ¿por qué llegas cansado? Estás acostado, estás durmiendo. Y teóricamente, y la respuesta es porque falta oxígeno. Y además hay un tema de presión. Es decir, la presión es mucho más baja, se hinchan las piernas, ¿sí? No sé si a algunos les pasa, mucha gente les pasa, y de hecho... te dicen no te saques los zapatos en el avión porque después no te los podés poner. Ay, sí, es verdad, no te entran. Sí. Yo lo arreglé porque yo me puse unos cordones de goma a mis zapatillas, de esos que se estiran, ¿no? Sí. Y eso me permite ponerme, no importa si se me hincharon, porque lo pongo más, pero lo siento cuando después la zapatilla está bien pegadita a los dedos, ¿no? Uh-huh. Y esto no es una compañía aérea, esta o la otra. Las veces que he viajado con botas, Muki, a mí me gustan las botas. Con razón la he pasado tan mal. Claro, no hay que sacárselas. No es que me las saqué, sencillamente hay un momento donde las botas me quedan un número menos. Claro. Claro, te empiezan a doler y aparte te agarran arriba en la pantorrilla. Uh-huh. ¿Qué problema? Claro. Sí. Bueno, y podemos seguir hablando del tema pero si bien es un tema internacional, porque los aviones en general vuelan de forma internacional, pero mañana tenemos un montón de cosas, porque mañana, ¿se acuerdan? Tenemos el día de la trivia. Trivia Day. Sí, ya tengo un montón de cosas juntadas, va a estar muy interesante. Pero hoy vamos a empezar hablando, primero de todo, de una noticia que se está creciendo mucho y se está convirtiendo en un problema serio, que es el Zika. ¿Recuerdan el mosquito del Zika? Ustedes lo pueden ver en los diarios en Buenos Aires también, se habla del tema. Sí. Y quiero contar un poco sobre el Zika, primero para que sepamos de qué estamos hablando, porque la gente cuenta cosas y después hay mucha ignorancia dando vueltas con esos, pero hay problemas serios que tienen que ver, y no solamente de salud. El Zika la primera vez que se lo encontró en 1947 en África. Es decir, se lo conoce hace muchísimo tiempo el Zika, más de 60 años. Luego de ahí pasó a otras zonas tropicales como Malasia, Indonesia, y luego pasó a las islas del Pacífico Sur, Tahití y todo eso, esa zona, la Polinesia Francesa, y llegó, ¿saben cómo llegó a Sudamérica? Aparentemente llegó vía la isla de Pascua. La isla de Pascua es una isla que está en el Pacífico, todos conocen esos tótems gigantes, esas caras gigantes, ¿no? De la isla de Pascua, que pertenece a Chile. Sí. Y de ahí, vía Chile, llegó a Brasil, y bueno, se cree hoy, y los números son impresionantes, yo estuve leyendo hoy, la cantidad de gente que se enfermó, que fue picada por
por el mosquito con el virus de Zika es 2 millones de personas. Wow. Es un número así bastante brutal. Pero tampoco no empecemos a volvernos locos, no es el ébola, ¿sí? El ébola mata a la gente. El Zika es una gripe fuerte. Una de las cosas muy comunes es que los ojos se ponen muy rojos y no se distingue de una gripe demasiado. No es como el dengue, que, por ejemplo, que si no tiene tos puede ser dengue. Acá no no se sabe exacto. Toda la historia se hizo... El tema central fue el tema de que causaba microcefalías es decir, los cerebros, nacían chicos con microcefalías, con cerebros muy chicos y que apenas podían sobrevivir o no. Hay 4.000 casos sospechados, 250 confirmados en Brasil de microcefalía. Ya lo conté el otro día, El Salvador le pidió que hasta el 2018 las mujeres no queden embarazadas, mientras que México se rió del tema y dijo que no hay suficientes casos como para que valga la pena hacer eso. Estadísticamente no vale la pena. Y es uno de los pocos casos en donde yo creo que la estadística mucho no sirve, porque realmente si tener un hijo microcefálico es una tragedia terrible y no importa si uno es el 1% de la población o el 2%, ¿no? Pero esto está teniendo ahora efectos muy grandes en distintos lugares del mundo. Primero que hay un pánico, y la gente grita Zika, Zika, y bueno, hay 2 casos en Cataluña y uno en Dinamarca, y ahora en Londres se encontraron, en el sur de Inglaterra se encontraron muchos de los mosquitos aegypti, el mosquito que es el vehículo del Zika, ¿sí? No es el mosquito mismo, yo les dije el otro día, te pican los mosquitos, las chances que tengan Zika son chicas, pero el problema grave desde el punto de vista económico es Brasil. Brasil, que está pasando muy mal económicamente, muy mal, tiene aparte hablamos ya del tema, unos problemas muy serios a nivel de políticos y económicos en Brasil, Dilma y todo el lío que tienen con el Congreso, estaba bastante apostando a las Olimpiadas, que son este año, ¿sí? Sí. Ustedes saben una cosa que la gente quizás no sepa, que ¿cómo sé qué año hay Olimpiada? Bueno, todos los años bisiestos hay Olimpiadas. Ah, mira. Es así de fácil. Todos los años bisiestos. Y ahí se esperaban por lo menos 500.000 de turistas extranjeros que vengan para las Olimpiadas a dejar mucho dinero en un país donde el real está muy devaluado y entonces la gente iba a gastar mucho, etcétera. Se esperaba mucho. Y las Olimpiadas de Río ya tenían problemas serios porque, por ejemplo, toda la parte acuática que se iban a hacer, se hace en el mar, y el mar está recontra lleno de aguas servidas, es decir, de aguas de cloacas. Y este es un problema que todavía no se resolvió. Pero a esto se le agregó el Zika ahora. Y el Zika, no solamente los atletas tienen miedo al Zika, sino que, recordemos, van a venir 500.000 de turistas, de los cuales 300.000 vienen de Estados Unidos. Y ya empezaron a haber llamados, y el problema es que la gente ya pagó por el hotel, por la estadía, por todo. ¿Sí? La gente no espera a último momento para ir a una Olimpiada. Y a diferencia del Mundial, donde en general son hombres los que viajan, la gran mayoría son hombres, en las Olimpiadas viajan familias con chicos. Sí. Y ustedes se recuerdan que los americanos son bastante fóbicos con el tema de las enfermedades, y se espera un problema muy serio para Brasil en ese sentido, si no se controla la epidemia, y no tiene pinta de estar controlada. Ayer me causó gracia escuchar al presidente Obama, que se va encaminando a ser el presidente más inútil de los Estados Unidos de la historia, diciendo que inmediatamente hay que solucionar lo del Zika, como si alguien le puede dar una orden a un virus y ahora, señor, no se propague más porque el gobierno de los Estados Unidos sacó un decreto. No, pero van a bombardear, no te hagas problemas. Van a bombardear, así es. Y bueno, mirá lo que hizo Brasil. Brasil, para solucionar el tema del Zika, sacó 200.000 soldados a la calle para ir casa por casa para ver que la gente no tenga tachos con agua, ¿cómo se llama? El agua estancada. Que a eso se le agrega el dengue, ¿sí? Es decir, si me preguntás a mí, es mucho peor el dengue que el Zika, especialmente si vos no sos una mujer o no embarazada. No, y todavía falta que intervenga Putin en todo esto. Claro. Bueno, además, si leíste las declaraciones de Putin... Ayer salió algo muy importante, y es que el Zika, a diferencia del dengue y de las otras enfermedades, y parecido al SIDA, se transmite por sexo. Y uno sabe que uno de los grandes turismos en las Olimpiadas y en los Mundiales es el turismo sexual.
Así que puede ser que la gente no lo pique el mosquito, andás con repelente, pero... Pero te pique algo más grande. Bueno, al revés, sí. Bueno, no vamos a entrar en ese tema. De todos modos, esta es la historia del Zika, y yo creo que vamos a escuchar mucho más. Y vos leímos lo de Putin, que ella dice que, ¿no? Como dijo Luis. Esa porquería que viene de América Latina. Esa porquería que viene de América Latina. Porque los mosquitos, sí, según Putin, no cruzan el Atlántico, la gente sí. Después, por supuesto que aparecieron los locos del calentamiento global, sí, diciendo de que esto pasa por el calentamiento global, y entonces por eso hay más mosquitos, y por eso el Zika se distribuye, y eso todo es el calentamiento global. El Zika es el calentamiento global, la guerra en Siria, lo estoy diciendo en serio, es el calentamiento global. Según ellos, el tema de la guerra en Siria es un motivo, es el calentamiento global. Sí, porque la gente está caliente. No, dicen de que porque eso hay sequía, y entonces como hay sequía no hay cultivos, y como no hay cultivos, entonces la gente se pelea entre ellos. Por supuesto, totalmente loco lo que dicen, no tiene ninguna base, es una cosa, pero hay artículos serios escritos por todos los grandes las organizaciones, y claro, como el calentamiento global, entonces como ahora, el año pasado fue el año de más alta temperatura de la historia. Y si uno ve cómo miden, parece una cargada, porque las medidas están hechas, dicen, los últimos 100 años. La temperatura se mide en lugar por lugar, y de eso hacen un promedio. Uh-huh. Y es como hacer el promedio de un número telefónico. ¿Cuál es el número telefónico promedio de la Ciudad de Buenos Aires? No tiene ningún sentido, no se puede hacer promedios con eso, no hay ciencia detrás de eso, es una falta de respeto al intelecto de la gente, pero como la gente no tiene tiempo tampoco para evaluar eso, entonces, y bueno, y ahora el Zika también con el calentamiento global, y la verdad que es una lástima porque son ataques de pánico, y en vez de tratar las cosas como se hizo con el ébola muy bien, se van a terminar haciendo cualquier cosa. Y así que bueno, nos tenemos que ir a una canción, me parece. Nos vamos a una canción. Les cuento que pasado mañana hay una huelga gigante acá en Lisboa. Se va a parar toda la ciudad, una huelga general, y no va a haber nada, así que yo caí en Lisboa, y mañana me parece que voy a tener mucho tiempo para preparar el programa. Bueno, sí, vamos a la canción, dale. Muki Tenenbaum es el observador internacional. De lunes a viernes, recorre con sus análisis y reseñas los aconteceres y devenires del mundo, en exclusiva para Radio High. El Observador Internacional, de lunes a viernes, por Radio High. Un espacio en el cual Muki Tenenbaum, desde algún lugar en el planeta, analiza las realidades y desafíos del mundo contemporáneo. Los temas así me recuerdan a una pradera, un campo, no sé, unas flores. Sí, bueno, la verdad es que esta canción la elegí porque ayer fue, y de esto vamos a hablar ahora, como anualmente es el Día del Holocausto, que mundial, declarado por las Naciones Unidas el Día del Holocausto, 71 años desde la liberación de Auschwitz, y se trata de... Y esta canción es la historia, todos vimos, ¿no? La novicia rebelde se llamaba en Argentina, El sonido de la música. Es la película que se trata de una historia real de la familia Trapp, una familia que tiene que escaparse de los nazis en la época del prenazismo, una familia no judía, por supuesto, una familia católica, que se tiene que escapar del nazismo porque el padre es un disidente, y me pareció una canción que tenía que ver con esto. Voy a hablar un poco del tema del Día del Holocausto, porque normalmente es un día donde se conmemora una vez más el Holocausto, pero hubo cosas que ocurrieron este año y que tienen que ver con este tema. Por supuesto, lo que está pasando con ISIS, que en algún lugar, con los yazdis y otros genocidios que van ocurriendo, pero también porque el acuerdo con Irán se firmó finalmente. Irán durante muchísimo tiempo dijo de que el Holocausto no ocurrió, de que es un invento de los judíos, que no hubieron cámaras de gas, lo que se llama los negacionistas.
niegan la existencia de la Shoah. En una época eran algunos locos, pero el gobierno de Irán, de hecho, lo hizo en forma activa durante mucho tiempo, y como cambió el gobierno, este es un gobierno mucho más liberal, teóricamente, el nuevo presidente de Irán, que es aparte un doctor en leyes de la Universidad de Cambridge, pero ayer el líder, porque es una dictadura Irán, es una democracia, bueno, de papel nada más, el líder de Irán volvió sobre el tema después de que se firmó el acuerdo y que todos estaban muy tranquilos y que ya se terminó el tema de Irán, y a negar que el holocausto haya ocurrido. Y esto ocurre al mismo tiempo que Francia, Francia Rouhani, primer ministro de Irán, está de visita hoy, después de haber estado en visita en Italia y haber hecho pasar a los italianos papelones, vamos a hablar del tema también, pero en Francia porque llegaba un acuerdo, por supuesto, económico muy grande, en donde van las plantas de Citroën y Peugeot que se van a abrir en Teherán, y la venta gigante de Airbus, la venta más grande de la historia de aviones de la historia, con los $150.000 millones que tenían ellos congelados en los Estados Unidos, y donde, confesado por el mismo Kerry, es decir, el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, confesó que parte de ese dinero iba a ayudar a Hezbollah, esa organización terrorista que, entre otras cosas, está detrás del atentado a la AMIA. Así que, bueno, volvimos al lugar donde todo empezó, y como siempre las promesas no se cumplen, y ya no hablo de que ellos, a Israel lo llaman la entidad sionista directamente, además de todo niegan la existencia del holocausto, y que no es una negación cualquiera, no es que niegan de que Napoleón invadió Rusia, o que no sé, San Martín que haya existido. Estamos hablando de una negación que se hace a propósito para acusar a los judíos de haber inventado sí, lo quieren colocar en la categoría del Área 51, no, más o menos. Claro, con la diferencia que el Área 51 no hacen daño a nadie, y esto se ha hecho con la meta, ¿sí? Para deslegitimizar el Estado de Israel. Por supuesto, no hay, creo, necesidad de explicar que el holocausto ocurrió, ¿sí? Sino vamos a hablar también de la fuerza de gravedad y de hechos que son hechos. Y es un tema serio, porque al mismo tiempo y es importante, se habla de las cosas especiales que ocurrieron en el Holocausto, donde la gente se jugó la vida para salvar judíos, porque no solo se desmerece el tema de las víctimas, que ya es como los americanos dicen, unspeakable, no se puede no tiene ni sentido ni hablar del tema, pero mucha gente se jugó la vida para salvar a judíos durante el Holocausto. El más famoso se lo conoce por Schindler, en la película de La lista de Schindler, pero hubo muchos, hubo Wallenberg, ahora dentro de rato vamos a hablar de Suecia, que era el cónsul de Suecia en Hungría y emitió 100.000 pasaportes falsos para salvar a los judíos húngaros. Tenemos el caso del jefe de la iglesia griega, el arzobispo Damasquinos, que les dio a cada uno de los ciudadanos judíos griegos un certificado falso también de bautismo para que los nazis no se lo llevaran, del Papa Juan XXIII, del cual hablamos en su momento, que hizo lo mismo con 700 chicos, de gente como Sousa, acá mismo un portugués, que el cónsul portugués, que salvó también decenas de miles de personas, y ese hombre, cada uno de ellos cuando volvió a su país, no me refiero, en el caso de Juan XXIII, se los denostó y terminaron en la pobreza. El que era cónsul de España terminó directamente, falleció de hambre luego, es decir, los países los castigaron por haber hecho eso. Y hubo mucha gente que se jugó la vida manteniendo judíos en su casa, dándoles de comer, y las historias hay 20.000 salvadores, como se los llama, y hay casas donde se los tenía, que son casas de vida. Ahora hay un proyecto para en esas casas poner placas, pero cuando uno dice el holocausto no ocurrió, yo creo que es peor todavía para esa gente que podía no haber hecho nada
y de hecho muchos no hicieron nada, pero ellos consideraron que salvar la vida de una persona arriesgando la propia es algo que valía la pena, ¿no? Y hay muchos casos, la verdad que podríamos tener un programa solamente de eso, y son muchos los casos. El cónsul de Japón en Lituania, que firmó unas visas para que estos judíos puedan escaparse hacia China, y lo tuvo que hacer en una noche, eran 700 visas que se tenía que escribir a mano, y la mujer tenía al lado un tacho con hielo para que él pueda poner el brazo, porque se le entumecía del dolor de escribir visa por visa, ¿no? Una por una. Y muchos que murieron, por supuesto, haciéndolo. Y el caso hay un caso en Bulgaria muy, muy interesante, que tenían a los judíos desnudos, parados todos ahí para llevárselos en Bulgaria a los campos de concentración, y los curas ortodoxos que los vieron a ellos, en un momento determinado 100 de ellos se sacaron la ropa y se metieron entre ellos, para que no se sepa, para que los soldados búlgaros tengan miedo, no sabía si estaban llevando un judío o si estaban llevando un cura. Claro. Pero por otro lado, por supuesto, estaba Pío XII, que por supuesto cooperó directamente con los nazis, sabiendo de lo que él estaba haciendo, y él fue directamente un colaborador, o la Cruz Roja, que activamente colaboró con los nazis, y se negó a ayudar a los judíos. Hay de todo, pero que se siga diciendo esto hoy y que pase, y que mientras tanto para vender aviones o autos, por un lado, y por el otro gritar el calentamiento global o salvar el planeta o no sé qué historia, cómo se confunden las cosas, y cómo nadie o como pocos ponen el grito en el cielo que lo deberían hacer, ¿no? Así que bueno, este fue el día. Ayer hubo, por ejemplo, se abrió una muestra de arte en Berlín, donde fue Merkel. En España habló el ministro de Relaciones Exteriores, y en vez de usar la palabra holocausto, usó la palabra hebrea, que es Shoah, en el Parlamento español. Hubo muchos gestos muy interesantes y muy importantes, en Argentina también. En Argentina nuestro amigo Nielsen pudo presentar su monumento al final. Lo pudo presentar. Al final se hizo una recordación presentando el monumento de Nielsen. Bueno, es que increíblemente mucha gente trata bueno, dice, ya pasó hace 71 años, no importa. Y esa es la mirada. Pero es interesante, y es lo que está pasando. Pero te digo, al mismo tiempo, el mismo Hollande recibe a Rouhani, y sobre el papelón de Italia, yo iba a hablar de este tema porque era un tema menor y se terminó convirtiendo en un tema mayor. No sé si saben, Rouhani llegó a Italia y tenía que ir al museo en Italia, y para no ofenderlo, para que no se ofenda y sus ojos no se ofendan, a las estatuas que estaban desnudas las tapiaron. Es decir, y está la foto, se ve, todas las estatuas están tapiadas. Sí. Pero hay un título maravilloso que dice: hola, Renacimiento, llegó la Edad Media. Exactamente, sí. Lo llevaron para ver exactamente el Renacimiento, pero vino el señor con la Edad Media, con una exigencia de él, por supuesto, como ya había exigido que no se sirva vino en las cenas en el Eliseo en París, pero ahí le dijeron que no. Vino no me metemos con el vino. No, esa no, si vos querés. No tome vos. Con el Renacimiento todo bien, pero con el vino no. Pero voy a contar una curiosidad dentro de la curiosidad, además de que hay un escándalo en Italia gigante por lo que hicieron, es que hay una estatua de un caballo, y le taparon los genitales al caballo. No, le pusieron una minifalda. ¿Cómo? Le pusieron una minifalda. Salió en New York Times hoy. No es que lo leí en un comentario de un blog. No, yo leí los artículos, pero realmente eso de llegar al extremo de taparle el caballo es... Pero si el caballo está natural, en el campo, no es con pañal. No hablamos. Es cierto, pero por cualquier cosa, para que no se ofenda el señor, que no quiere ver genitales. Me imagino que cuando se baña no se baña nada. Solamente hasta la cintura. Y aparte seguro que en Irán los caballos andan en minifalda. Muki, una consulta antes de irnos a la tanda. Respecto al Día del Holocausto, estaba leyendo que en Israel no se celebra el 27 de enero. ¿Puede ser que se celebre en abril
Espera, vamos paso por paso. Primero que el Día del Holocausto no se celebra, puede ser que en Irán se celebra, se conmemora. Digo porque es importante el verbo, pero es cierto, sí, se conmemora, y voy a explicar por qué. Primero que el Día del Holocausto es algo nuevo, que hace 3 o 4 años las Naciones Unidas lo implementó. En Israel se conmemora el Día del Holocausto el día del levantamiento del gueto de Varsovia. En Varsovia había 400.000 judíos en el gueto, se los fueron llevando, cuando quedaron como 42.000 se daban cuenta de que de ahí no iban a salir vivos, se levantaron y durante 17 días tuvieron al poderoso ejército nazi en jaque utilizando bombas Molotov y armas muy primitivas. Y eso pasó en abril, de hecho pasa 3 días después de la Pascua Judía, es el Yom HaShoah, el día del Holocausto. Acá se hizo con la liberación de Auschwitz, que ocurrió en invierno, acá en enero, ¿sí? El 28 de enero, el 27 de enero. Sí. Por eso hay una discrepancia entre los dos, ¿sí? Claro. Cuando es el día del Holocausto en Israel, a las 10 de la mañana suena una sirena y todo el país se paran los autos, paran los camiones, paran los colectivos, la gente se baja de los colectivos y se para durante 2 minutos para el día del Holocausto en Israel, que es bastante impresionante. Bueno, nos vamos a la pausa, a la tanda, y después volvemos y vamos a hablar sobre Suecia. Sí, dale. Una reflexión, un análisis y ahora una tanda. Luego seguimos con El Observador Internacional. Todas las mañanas, Muki Tenenbaum es El Observador Internacional. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. A ver, Muki, la comunidad sueca acá está esperando a ver qué contás de ellos. Que tenemos comunidad sueca ahí sentados. Vamos a contar varias cosas. Primero, ¿se acuerda que ayer hablamos de Finlandia? Y Finlandia es distinta del resto de los países escandinavos en muchas cosas. Y una de las tantas que ayer no nombré es que no son los vikingos. Es decir, los vikingos son un pueblo que estaba en Suecia, en Noruega, en Dinamarca y en Groenlandia y las Islas Faroes, que pertenecen también a Dinamarca, y empezamos hoy hablando de los vikingos. Y primero con una curiosidad, porque es importante, la gente se imagina a los vikingos de esa gente que se ponía unos sombreros con cuernos, ¿no es cierto? Claro. Y las barbas. Sí. Thor. Sí, ahora las películas hollywoodenses lo terminaron de inscribir. Hay un problema con eso. El motivo primero que jamás los vikingos usaron cuernos. No. Esto es de una película que se hizo en Hollywood hace muchos años, y donde alguien decidió que quedaba muy lindo ponerse unos cuernos. No hay tal cosa. ¿Vos te referís a la de Kirk Douglas y Tony Curtis? No sé, la verdad es que no me vi todas las películas de vikingos. No, pero esa llamaba particularmente Los Vikingos, ¿no? Sí, bueno, los vikingos ese pueblo que eran marinos, ¿sí? Y estamos hablando ahora de países marinos. Finlandia, una vez más, Finlandia no tuvo colonias, Suecia tuvo colonias, y la colonia más importante que tuvo son los que hoy son las Islas Vírgenes de Estados Unidos, que están en el Caribe. Llegaron a ser una colonia sueca hasta 1914, cuando se la compraron los americanos, ¿sí? Así como compraron muchos otros territorios, también lo compraron. Además era muy caro para los suecos mantenerlo, etcétera. Pero Suecia es el país más poderoso en muchos sentidos dentro de los países escandinavos. Durante la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de los finlandeses, que como dijimos ayer, estuvieron aliados con los nazis contra Rusia, contra la Unión Soviética, los suecos se mantuvieron neutrales. No es que la neutralidad inspiraba o era un motivo para Hitler para no hacer algo, ¿sí? Para él la neutralidad eran neutrales mientras le convenía, ¿sí? Y de hecho no aceptó la neutralidad holandesa y invadió Holanda, no aceptó la neutralidad belga, invadió Bélgica, y estuvo por invadir en lo que se llamó la Operación Tenenbaum, mira qué lindo, Suiza, cosa que no ocurrió al final, aunque era neutral. En el caso de Suecia, no invadió Suecia por un motivo muy importante, y es la industria del acero. Alemania, por supuesto, en medio de una guerra necesitaba acero, y el acero se fabricaba en Suecia. Y los suecos tenían todo un plan de hacer volar de a pedazos todas las fábricas de acerería que tenían ellos ahí,
Y entonces los alemanes prefirieron no invadir, por supuesto Suecia se lo vendía, ¿sí? Suecia fue mientras a Hitler le fue bien en la guerra hasta el 43, mediados casi hasta el 44, fue pro-nazi. Si bien se mantenían neutrales, estaban el gobierno y especialmente la Casa Real era pro-nazi. Cuando conté antes sobre Wallenberg, que es el cónsul sueco que venía de la familia más rica de Suecia, que son los Wallenberg, así se llaman, los Wallenberg eran una familia pro-nazi. Y él había estudiado en Detroit, en Michigan, en la Universidad de Michigan, y ahí cambió su posición y se hizo un demócrata. Y Suecia tiene un sistema, como dije, tiene un reinado, es un reinado democrático. Una de las cosas interesantes, de las curiosidades históricas también, es que el famoso filósofo Descartes, como algunos lo llaman porque así se escribe, ¿no? Murió en Suecia porque fue a tratar tenía como pupilo a la princesa y se murió de frío en Suecia. Suecia hace mucho frío. Suecia es un país con una industria muy grande. Yo les puedo dar nombres, desde IKEA, que es muy famosa hoy, pero pasando por Volvo y Saab y grandes compañías que tienen el origen en Suecia. Tuvo un cine muy importante, ¿no es cierto, Luis? Sí. Desde el famoso, también pro-nazi Bergman, ¿no? Ingmar Bergman. No, pero aparte inclusive se había hecho muy famoso en Buenos Aires. O sea, Bergman era más visto en Buenos Aires que en el resto del planeta, ¿no? Así como las corrientes francesas novedosas. Pero acá lo que lo que no llegaba, pero sí se hablaba con mucha intriga, era la industria del cine porno sueca, justamente. Claro, Suecia y Dinamarca, primero Suecia y después Dinamarca, son los primeros países que liberalizan el porno. De hecho, la gente viajaba a Suecia para ver las revistas eróticas, que hoy por supuesto serían para chicos prácticamente, pero ahí empezó el cine porno, ahí empezó todo el concepto de la liberalización. Pero así como ellos son la libertad sexual sueca era famosa, ¿no es cierto? Esto era famoso en todo el mundo. Si bien son liberales en eso, son muy antiliberales en otras cosas. Drogas, por ejemplo, Suecia es uno de los países más duros con las drogas en Occidente. Nada está permitido, y con el cigarrillo y con el alcohol. El alcohol tiene muchos impuestos. Yo estuve varias veces. La ciudad de Estocolmo, que es la capital, es muy linda, una muy, muy linda ciudad, con puentes y ríos y una arquitectura majestuosa y realmente linda. Las mujeres, ¿te acordás? No sé, cuando éramos chicos era la mujer perfecta, ¿no? La mujer sueca, ¿no, Luis? Sí. Todo formaba parte de una fantasía, ¿no? Era un país misterioso, los suecos. Y por supuesto tenían el nombre de que ellos son los tipos más altos, la gente con altura, los más altos de Europa, ¿te acordás? Wow. Y con esos zapatos característicos. Eso iba a preguntar, ¿los suecos que usamos las mujeres, salen de ahí? Los suecos. Sí. Ellos se refieren a los suecos de los pies. Yo digo los suecos que usaban mujeres. No sabía que los suecos usaban mujeres. Supongo que no, la verdad que no, que vienen de Holanda. Vienen de Holanda, esos son el origen es Holanda. Y en eso también están equivocados, porque los hombres más altos del mundo, en promedio, son los holandeses, no los suecos. Mira. No sé si uno va, yo voy a Ámsterdam también, voy seguido a Holanda. De hecho, la semana que viene, el lunes de la otra semana, voy a estar transmitiendo desde el norte de Holanda, y es el único lugar donde yo soy normal para abajo. Mirá. Y eso que yo mido 1,89 m. Y eso que son los Países Bajos. Menos mal. Son los Países Bajos porque son bajos porque no hay montañas, porque están por debajo del nivel del mar, para que la gente sepa, ¿no? Es que son Países Bajos, de hecho, y en el mapa están arriba, ¿no? Y Suecia está más arriba. Suecia es un país muy frío, tiene universidades famosas. La Universidad de Uppsala es una de las más famosas, donde también todo el tema de los terremotos en su momento era la que medía los terremotos en el mundo, la Universidad de Uppsala en Suecia. Es un país, como dije, muy duro desde el punto de vista es muy estoico. La gente tiene aguante, ¿no? Hay que aguantársela
Y son parcos, son un pueblo parco. Yo no sé si alguno vio películas de Bergman. Para mí es la cosa más aburrida que hay sobre la Tierra, porque puede estar mirándose durante 15 minutos sin decir dos palabras en ese acento de Hutte. ¿Se acuerdan de que les que conté ayer? El sueco, los expertos dicen, es el idioma más fácil de aprender, y de hecho, el tipo que inventó el primer idioma internacional, no, se trató de hacer muchas veces, pero que tuvo más cerca, se llamaba Zamenhof, era un judío polaco, decidió armar un idioma internacional haciendo un idioma que sea lo más fácil de aprender. Y está bastante basado en el sueco, bastante. Y es un idioma aparentemente fácil. Los suecos, los inmigrantes a Suecia, todos tienen derecho a tener clases de sueco, y estamos hablando todavía de hace muchos años. Hoy el tema de los refugiados ya sabemos lo que está pasando, pero en la Durante época, las por ejemplo, dictaduras latinoamericanas los suecos recibieron a muchísimos. Bueno, y chilenos hay montones. Yo estuve en Suecia, yo creo que la mitad de los taxistas que tomé los manejaban chilenos. Otra cosa importante, son cero racistas. De hecho, la gente negra, los hombres negros son muy populares en Suecia. Mira. Entre la gente, sí. Como dije, es un país muy poderoso, es un país fuerte, y tiene mucha influencia en la misma Europa de hoy. Suecia, Dinamarca y Noruega formaron en su momento casi iban hacia una federación, no terminó pasando al final, pero para viajar dentro de los países no hacía falta documentos, igual como en el Schengen hoy. Ellos empezaron mucho antes del Schengen en Europa. Como dije, IKEA, por ejemplo, es una de las más grandes compañías del mundo y es sueca, pero también se hicieron famosos por sus impuestos. Suecia cobraba, hasta hace no mucho tiempo, más del 90% de impuestos a las ganancias. Es decir, vos ganabas 100 pesos y el Estado se llevaba 92, 93, y si a eso le juntabas el impuesto a las herencias o el alumbrado, barrido y limpieza, te costaba más del 100. Es decir, es como el interés negativo, que depositas $100 hoy y dentro de un año te dan 99. Bueno, más o menos era así, vos ganabas $100 y tenías terminando pagando, además, no solo que se llevaban casi todo, sino que además te costaba plata del bolsillo. Y fue el motivo que se fue mucha gente de Suecia a otros países, a vivir a otros países por el tema impositivo. Lo fue Björn Borg, el jugador de tenis, se fue a vivir a Mónaco. El mismo Ingmar Bergman se fue de Alemania, fue de Suecia por los impuestos. Y es el sueño de la Escandinavia, el modelo sueco económico, que era el modelo de los socialistas, de los anticapitalistas. Pero vayamos a la última canción que nos queda. Tengo una pregunta para hacerte. Sí, claro. Sobre Suecia. Decime. No, después te la hago. Después de la canción, Sí, dale. Todas las mañanas, Muki Tenenbaum es el observador internacional. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Muki, la primera pregunta es si estuviste en Suecia. Sí, lo conté. No escuché, está bien. Y acá estoy leyendo algunas costumbres, que por ejemplo los hombres y las mujeres se saludan con la mano, o si no con un abrazo, no se dan beso, ¿es cierto? Es cierto, de hecho el beso... Yo te quiero decir que el tema de besarse no es algo común, en general en el mundo, ¿sí? En Tailandia no existe tocarse, por ejemplo, es simplemente juntar las manos y bajar la cabeza, tampoco en Japón, tampoco en China. Y cuando yo era chico, el beso era solamente entre hombres y mujeres, ahora es entre hombres y hombres también. Sí. En Rusia siempre se dieron muchos besos, pero no es común. Y repito, son gente distante, ¿sí? Es una cosa es una cultura estoica distante, ¿sí? Se habla poco, no se cuenta jamás lo que uno siente. Está considerado rudo compartir los sentimientos o llorar en público. Es bastante extraño para los latinos. Yo te diría que me imagino los chilenos, esos que se escaparon de la dictadura de Pinochet, lo que ellos deben haber sentido, ¿no? Sí. Y sí, yo lo que vi es, la gente es parca, es un pueblo parco. ¿Sí? Me parece que es la mejor palabra que puedo utilizar para
para definirlos, y cuando estás allá la gente no te mira, no te saluda, tampoco lo contrario, ¿sí? Si te dirigís y le hablas a alguien te contestan. Pero no es un lugar donde vos te sentís, yo por lo menos no te sentís a gusto, y además hace frío, es decir, una sociedad fría. Y la verdad que tienen, bueno, el grupo, hablando de música, sí, tenemos el grupo ABBA, que hemos escuchado de música de ellos, que llevaron a Suecia, por supuesto, lo hicieron recontra famoso desde el punto de vista musical. Hasta el día de hoy todo el mundo está esperando que ABBA se reúna de vuelta. Del otro día todo eso se reunieron los 4, pero solamente para ir a un café o no sé dónde. Hacía muchos años que no se veían entre ellos, y salió en todos los días pues solo porque se vieron, ¿sí? Yo creo que les conté que Coca-Cola o Sony, una de las compañías, les ofreció $1.000 millones para que se reúnan a un concierto, y dijeron que no. Sí. Son un pueblo, pero y que yo quería hablar del modelo escandinavo, porque esto es muy importante, que Suecia era el emblema. Siempre se hablaba de que vieron que se puede hacer economía, que se puede tener una economía socialista y que funcione y que ande, y que hay un estado de bienestar absoluto cubierto desde el nacimiento hasta la muerte, que el hombre y la mujer, los dos, se toman 1 año o 2 años incluso de permiso de padres para poder ir a ocuparse de los hijos, y las compañías tienen que pagar montones de impuestos y todo funciona muy bien, y hasta que se derrumbó. Y el Partido Socialista, que estuvo en el gobierno 43 años, perdió las elecciones porque no dejó de funcionar. Porque cuando alguien tiene que pagar por todo eso, ¿sí? Es decir, cuando el Estado gasta, alguien tiene que pagar. Y en un momento determinado ya no había gente que estaba dispuesta a pagar, pues se iban los que eran capaces de producir riqueza. Y si vos le sacás toda la plata, o le sacás casi toda la plata, se van, porque hay otra opción. No es que Suecia no está en todo el mundo. Y esto es algo que se repite muchas veces, y ahí fue cuando la derecha asumió. Suecia fue, también se hablaba del hecho de que los políticos vivían la vida normal, viajaban en colectivo, en subte o no sé qué historia, etcétera. Y hasta que un día el señor Olof Palme, que primer ministro de Suecia y socialista, fue al cine, como cualquier persona, le pegaron un tiro y lo mataron. Nadie hasta el día de hoy supo por qué lo mataron. No se sabe. Se habló de los kurdos, se habló de esto, se habló de otro, pero él lo mataron. El otro sueco muy conocido es el señor Nobel, el premio Nobel, ¿sí? Que era sueco también. El señor había inventado la dinamita, ¿sí? Y sentía culpa, y ahí fue cuando él crea los premios Nobel, pero no le entrega a Suecia el premio Nobel de la Paz, se lo da a Noruega, porque no confía en los suecos. Y él escribe de que él no confía en el pueblo sueco, dice, porque es un pueblo que parece ser humanitario, pero que es mecánico, que él confía más en los noruegos, y de hecho el premio Nobel de la Paz lo decide el parlamento noruego y no los suecos. Otra cosa interesante en la relación, ya vamos a hablar cuando hablemos de Noruega, durante muchísimos años los noruegos, que eran un pueblo de pescadores hasta que encontraron el petróleo, iban y trabajaban de mozos, y los trabajos más o menos peor pagados eran de noruegos. Los noruegos venían a Suecia y trabajaban ahí, y había chistes que se hacían sobre el acento de los noruegos en Suecia. Cuando la cosa se da vuelta y Noruega encuentra uno de los yacimientos de petróleo más grandes del mundo, la cosa se da vuelta, y hoy hay suecos trabajando de mozos en Oslo, ¿sí? Y los chistes van para otro lado ahora. Pero la verdad es que Suecia tiene un nivel intelectual, junto con Dinamarca, mucho más alto que el resto, ¿sí? Es un país con no tampoco de grandes universidades, salieron gente muy importante y muy y de mucha capacidad en Suecia, pero ahora con el tema famoso de los emigrantes, ayer Suecia anunció que va a echar 80.000 emigrantes. Si primero los llaman y después los echan. Yo no sé para qué los llaman, si los vas a echar. Claro. Pero no, bueno, hay problemas muy graves en Suecia con los inmigrantes. Todos, cuando les preguntaban a los inmigrantes, como otra vez, como a los refugiados, yo los llamo migrantes porque dejan de ser, para mí, refugiados a convertirse en migrantes económicos. Le preguntaban a dónde van, ¿Alemania o Suecia? Todo el mundo decía, ¿Alemania o Suecia? Ayer todo eso salió un artículo, también lo iba a comentar mañana, pero ya lo comento hoy. Un psiquiatra importante en Alemania dice que simplemente Merkel tiene
un derrumbamiento mental, así lo llamó, mental breakdown, y que por eso dice lo que dice. Y dijo a todo el mundo que se venga, así, una teoría de un psiquiatra, no es que sea importante. Pero lo de Suecia, claramente, el modelo sueco de recibir, es un país muchísimo más chico que Alemania, tiene 7 millones de habitantes y no tiene 100 millones como Alemania. Y no puede y no está preparado para eso, pero una de las cosas importantes es que los refugiados viven en carpas, en invierno, en Suecia, con calentamiento, con calefactores. El país no está preparado para recibir esa cantidad de inmigrantes y es un país que movido por la ideología, no tanto por el cariño por el otro, ¿sí? No es que los suecos son los grandes, vos ves suecos en las grandes ONGs, no. Es ideológico el tema, no es personal, no es a nivel de ellos. Los holandeses, por ejemplo, que están en muchísimas ONGs, son distintos en ese sentido. Y como dije, durante la Segunda Guerra Mundial le prohibieron a Wallenberg dar pasaportes a judíos y salvar a judíos, y Wallenberg lo hizo contrario a lo que el gobierno sueco le dijo. Y Wallenberg jamás fue reconocido, hasta el día de hoy, Suecia no le dio el lugar que merece Wallenberg por haber salvado a 100.000 judíos en Suecia. El gobierno sueco no hizo nada especial. Sí, pues, puso alguna callecita o algún monumentito, pero no hizo nada, porque desde el punto de vista de ellos, las cosas no son como ellos querían que sean, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, Estocolmo es una ciudad muy linda, se come muchísimo pescado, porque, como diría Luis, ¿qué es lo que hace un sueco a la mañana cuando se levanta, no? Sombra. Bueno, lo primero que hace es, yo supongo que es tirita del frío. Tirita. Pero, ¿cómo? Tirita. Sí. Tienen una vida, ellos tienen, por ejemplo, cosas curiosas. Por ejemplo, los taxis, cada taxi puede poner el precio que quiere. Es decir, tiene que tener en la puerta cuánto cobra. No hay un precio del taxi. Esto es muy poco común en el mundo en general. Los taxis, como en la Argentina, en todos lados, tienen un reloj y un precio fijo, ¿sí? Ahora hay Uber, hay otras cosas, pero el precio es fijo en todo el mundo. En Suecia no. En Suecia el taxi dice, con lluvia cobro X por kilómetro, sin lluvia tanto, ¿sí? Y vos vas mirando lo que dice cada taxi, el cartel en la puerta está escrito en grande, ¿sí? Están obligados a ponerlo en grande. Eso es muy curioso de Suecia, en un país que está todo bastante regulado, ¿no? Uh-huh. Muy latino para ser sueco. ¿Cómo? Muy latino para ser sueco. Esa cosa del cuerpo a cuerpo. Bueno, vos lo has visto en los países latinos, hay ese cuerpo a cuerpo con el taxi. Vos contabas inclusive en Asia esos triciclos que tomabas vos, tenías que negociar el precio. Claro, bueno, acá no se negocia, acá dice en la puerta, ¿eh? Vos pasa un taxi y dice, por cada kilómetro, por decirlo, por cada 100 metros cobro 20 centavos, ¿sí? Y otro dice, no, yo cobro 25 centavos, 23 centavos, otro 35, y algunos dice, si llueve o si no llueve, dependiendo, te cobra más caro si llueve. Uh-huh. A mí no me parece mal, me parece bueno, me parece que es bueno que haya competencia, pero te tenés que ir acercando a taxi por taxi viéndolo. Y otra vez se nos termina el programa, chicos. Ay, sí. Se fue. Sí. Bueno. Se fue una vez más. Los suecos llevan mucho tiempo. ¿Cómo? Los escandinavos llevan su tiempo. Los escandinavos llevan su tiempo y como las películas de Bergman, ¿no? Que todo lento, despacito. Bueno, pero mañana tenemos un montón de temas, chicos, muy interesantes, muy divertidos. Y bueno, y que sigan mandando preguntas, que nos mandan dudas o ideas o ideas de temas que quisieran que hablemos. Me va a encantar escuchar. Así es. Bueno, todo eso en el Facebook, El Observador Internacional. Sí, entran en el Facebook y cada vez está entrando más y más gente. Sí. Estamos viendo mucha gente entrando a Facebook. Bueno. Y muchas cosas compartidas del Facebook veo. Muchas. A veces me llegan cosas por interpósita persona de algo que salió del Observador Internacional. Bueno, es que se llena, hay muchísimas noticias, no solo las noticias de las que hablamos acá, que son eso lo de menos, están también todos los programas grabados, pero hay todos los días entre 10 y 15 noticias interesantes de distintas partes del mundo, todas en castellano, así que los invito mucho a entrar al Facebook y a preguntar y a comentar, y bueno, entonces nos hablamos mañana. Así es. Que estés muy bien, Muki. Una vez más desde Lisboa, chao. Chao. Il faut oublier, tout peut s'oublier,
Hasta mañana, Muki. Hasta mañana, oyentes. En 23 horas regresa El Observador Internacional.